Friedrich Nietzsche, el superhombre y la voluntad de poder. Un filósofo para todos y para nadie. Burlarse de la filosofía es filosofar de verdad. Bla Pascual. El superhombre y la voluntad de poder. Una obra de Tony Yasser. Nos hemos quejado alguna vez de que nos entiendan mal, se nos ignore, se nos confunda, se nos calumnie y se nos pase por alto. Ese es precisamente nuestro destino y por mucho tiempo aún, digamos, para ser modestos, hasta 1901. La ciencia jovial. Friedrich Nietzsche es seguramente el más polémico de los filósofos. Nadie como él es capaz de ganarse una admiración tan apasionada y al mismo tiempo despertar tanto rechazo. Se puede decir, tomando prestado el subtítulo de Así habló Zaratustra, que es un filósofo para todos y para nadie. En su casi siglo y medio de historia, las ideas nietzscheanas, subversivas, reaccionarias, elitistas, esteticistas, antisemitas, misóginas, anarquistas, irracionalistas, emancipadoras, por citar algunos de los calificativos que han recibido, se han defendido y atacado desde posicionamientos muy diversos y a menudo contradictorios entre sí. Semejante disparidad en la recepción indica un pensamiento escurridizo, como si se partiera de raras cualidades de un animal que no se deja apresar. ¿De qué modo debemos, pues, acercarnos a Nietzsche? ¿Cómo hay que leer al crítico más radical y despistado de la filosofía, la ciencia, la religión y la moral, tal y como las conocemos? ¿Cómo qué actitud abordar un filósofo tan incómodo que fue además un filólogo insólito, un psicólogo sutil y por encima de todo un grandísimo escritor? Sería un error caer en la tentación de abordar sus libros con la intención de tomar partido. Para empezar, resulta más que discutible la existencia de un único lugar canónico y privilegiado desde el que uno pueda proclamarse nietzscheano, al menos no con la misma seguridad con la que podemos considerar que nuestra forma de pensar es platónica, kantiana o marxista. El propio Nietzsche nos invita a desechar la estrategia del tomar partido cuando afirma, al contrario, una dosis de curiosidad como la que nos despierta una planta extraña, junto a una resistencia irónica, me parecería una posición incomparablemente más inteligente. Y sin embargo, los anteriores consejos resultan demasiado tímidos. Nos encontramos sin duda ante una planta extraña, pero
también ante un autor que reconoce filosofar a martillazos, ante alguien que en cierta ocasión dijo de sí mismo: yo no soy un hombre, yo soy dinamita. Para Nietzsche, el conocimiento es una operación peligrosa de la que uno no sale indemne. No es un frío proceso mental en el que adquirimos informaciones que perfeccionan nuestra visión del mundo y en el que nos afianzamos, nos reconocemos en nuestra condición de seres racionales. Al contrario, el auténtico conocimiento está basado en una experiencia tras la cual no volvemos a pensar ni a sentir del mismo modo. El acto cognoscitivo que Nietzsche propone se acerca más a la vivencia estremecedora de asumirse en un paisaje natural o en una obra de arte que al aprendizaje técnico o científico. Al conocer, sufrimos una sacudida que altera profundamente nuestra mirada, como si se rompieran para siempre las gafas con las que a nivel individual, social, estamos acostumbrados a vernos. Nietzsche concibe sus libros como artefactos destinados a su contenido y en su forma a provocar ese tipo de conocimiento transformador. Por eso debemos enfrentarnos a ellos con la actitud de quien entra en un laboratorio preparados para experimentar con nosotros mismos. El lector debe adentrarse en su obra con una mezcla de curiosidad e ironía, sí, pero sobre todo compartiendo con el autor una determinada apertura de espíritu, una disposición a la aventura que le permita exclamar: queremos ser nuestros propios experimentos y conejillos de indias. Tras una vida en la que no obtuvo apenas reconocimiento, Nietzsche murió en 1900, fecha simbólica que abre paso a su indiscutible influencia en Occidente durante todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI. Su impronta se deja ver obviamente en la filosofía contemporánea, en Wittgenstein, Heidegger, Foucault y su interminable etcétera, pero también en el arte, en Kandinsky, Joyce, Diderot, la política en la apropiación ilegítima de sus ideas por parte del fascismo italiano y alemán, por ejemplo, y la cultura en general. Nietzsche es considerado uno de los padres del postmodernismo, la corriente de pensamiento dominante desde hace unas décadas. Paralelamente, algunos de los conceptos nietzscheanos como el superhombre o la muerte de Dios se han extendido más allá de las facultades de filosofía. Y sin embargo, ante semejante popularidad, algunos no podemos evitar fruncir el ceño y preguntarnos: ¿qué hemos aprendido realmente de su pensamiento? ¿Se ha cumplido el vaticinio del propio Nietzsche, quien se consideraba un pensador necesariamente póstumo, condenado al mañana y el pasado mañana? ¿No será en cambio que su éxito se debe, como diría Cioran, a un malentendido? Este libro introductorio se concibe en primer lugar como una guía de lectura, como un manual de instrucciones que sirva para entrar en el peculiar laboratorio moral nietzscheano.
sin miedo al martillo ni a la dinamita. En segundo lugar, debe permitir entender hasta qué punto hemos sido capaces de liberar el auténtico potencial de las ideas de Nietzsche y por el contrario, en qué medida conservan aún intactas su condición de promesa. Más aún, nos invitará a preguntarnos si la realización de tal promesa es todavía posible y deseable. Después de un capítulo biográfico, se emprende un recorrido por la filosofía nietzscheana gracias a una serie de máscaras. Nietzsche, decidido a hacer de sí mismo un personaje filosófico único, fue un maestro del disfraz. Todo lo que es profundo ama la máscara, dijo. Su enorme bigote, como señala Deleuze, debe ser en, entendido como una primera muestra de su afición por enmascararse. En concreto, el libro se estructura a partir de tres máscaras o personajes: Dioniso, Zaratustra y Anticristo. La primera máscara sirve al joven Nietzsche para adentrarse en la antigua Grecia y desde allí realizar una crítica demoledora de la cultura moderna. Así, el capítulo dedicado a Dioniso presenta las claves de la sabiduría que la obra trágica fue capaz de transmitir al pueblo griego. Para Nietzsche, este tipo de sabiduría resulta valiosa porque, a diferencia del conocimiento científico racional, se hace cargo de la dimensión dionisíaca y problemática de la existencia. El siguiente capítulo se ocupa de un enorme acontecimiento: Dios ha muerto. Para Nietzsche, Dios representa la metafísica, la manera de pensar que ha dominado la cultura occidental desde hace 2500 años y que nos ha arrastrado a una situación de nihilismo. El profeta Zaratustra será quien nos indique cómo superar la metafísica del nihilismo gracias a la doctrina del eterno retorno y el anuncio del superhombre. El último capítulo está dedicado al anticristo, la máscara con la que Nietzsche presenta su proyecto de transvaloración de todos los valores. Este proyecto se basa en una concepción de la vida como voluntad de poder, una nueva manera de entender la condición humana que nos obliga a repensar nuestra relación con el lenguaje, con el propio cuerpo. La transvaloración nietzscheana empieza desmontando todos los valores morales gracias a las herramientas del perspectivismo y la genealogía. Tras esa labor, Nietzsche defiende una mora aristocrática como alternativa a los valores cristianos e igualitaristas. Estos tres personajes siguen cierta lógica temporal y pueden identificarse con sendas etapas en la obra de Nietzsche. Dioniso será su disfraz de juventud, Zaratustra el de madurez y Anticristo el de su apoteosis final. Sin embargo, el filósofo a menudo utiliza estas tres máscaras indistintamente y por ello a lo largo de este texto resultarán también en gran medida intercambiables. A fin de cuentas, las miles de páginas que Nietzsche dejó escritas
pueden interpretarse como sucesivas variaciones alrededor de un único tema, el amor a la vida. Dioniso, Zaratustra y Anticristo son tres máscaras bajo las cuales Nietzsche trata de combatir todas las ideas que le restan valor a la vida en nuestro planeta. Tres máscaras que sintetizan el esfuerzo colocal de un tres máscaras que sintetizan el esfuerzo colosal de un hombre por lograr que el pensamiento sea capaz de acoger la pluralidad, el devenir, la contradicción, el caos y el azar. El gran alquimista. He estado tan gravemente enfermo porque me falta el remedio adecuado y tengo siempre que representar cierta comedia en lugar de recuperarme junto a otras personas. Por eso no me considero en absoluto una persona escondida o engañosa o desconfiada. Al contrario, si lo fuera, no sufriría tanto. Carta a su hermana Elizabeth, 20 de mayo de 1885. Friedrich Wilhelm Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 en Rocken, una pequeña ciudad alemana. Parece poco probable que su familia descendiera de un linaje de nobles polacos, los Nicki, por mucho que al filósofo le gustara afirmar tal cosa en un doble afán aristocrático y antialemán. La familia Nietzsche fue muy religiosa y todo indicaba que el pequeño Fritz, al igual que su padre y sus dos abuelos, se convertiría algún día en pastor, el equivalente de sacerdote católico en la religión protestante. A una edad muy temprana tuvo que enfrentarse a la experiencia de la muerte. En 1849 fallece su padre a causa de una enfermedad cerebral y meses después muere su hermano pequeño. En 1850, tras la llegada de un nuevo párroco para ocupar la vacante que había dejado el padre, la familia, compuesta por Friedrich, el único y mimado varón, su hermana Elizabeth, su madre, dos tías solteras y su abuela, se ve obligada a trasladarse a la ciudad de Naumburgo. En la escuela local, Nietzsche llama la atención por ser un alumno particularmente serio y responsable, y empieza así a cultivar la fama del bicho raro que le perseguía durante toda su etapa de estudiante. Un episodio de esa época nos dará la medida de su carácter. Un día, al acabar las clases, cayó un chaparrón y todos los niños corrieron alborotados hacia sus casas. Fritz, sin embargo, llegó más tarde y callado hasta los huesos. Fritz, sin embargo, llegó más tarde, calado hasta los huesos, caminando solo y a paso lento. Tras la bronca de su madre, el niño replicó que se había limitado a cumplir con la normativa escolar que obligaba a los alumnos a abandonar la escuela de forma ordenada y sin sobresaltos, pasara lo que pasara. A tan asombroso sentido del deber le acompañaban una
con unas convicciones religiosas igualmente impropias de su edad, aunque nos resulte extraño, quien se convertirá en el máximo azote teórico del cristianismo, el filósofo que en sus últimos días lúcidos se creerá la encarnación del anticristo. Fue de hecho un niño muy devoto, tanto es así que sus compañeros le llamarían el pastorcito, viendo en él la continuación natural de su difunto padre. A los 6 años inicia su formación musical. Muy pronto empieza a demostrar aptitudes para la improvisación al piano y, al igual que su padre, y a componer pequeñas piezas que regala a familiares y amigos. A los 9 años se manifiestan por primera vez las fuertes jaquecas que sufrirá el resto de sus días. A los 10 comienza a escribir poemas y a los 12 redacta su primer ensayo filosófico. A esa edad surgen también los problemas con la vista, que incluyen una gran miopía y dolores en los músculos oculares. Con 13 años escribe una autobiografía en la que, con sorprendente lucidez, Fritz da cuenta de su tendencia natural a la soledad. Al año siguiente recibe una beca para ingresar en el prestigioso internado de Forta. Allí recibirá una sólida formación humanista en un ambiente selecto. Durante los siguientes 6 años llevará a cabo una intensa actividad cultural. Se sumerge en los clásicos griegos y latinos y se entusiasma con Hölderlin, el gran poeta alemán que había muerto asumido en la locura y que por aquel entonces apenas gozaba de prestigio. Funda una asociación artística llamada Germania y sigue escribiendo poemas y numerosas piezas musicales. Será en general un buen estudiante, aunque eso sí, encuentra las matemáticas demasiado razonables y aburridas. Su miopía no le impide defender en gimnasia. Su miopía no le impide defenderse en gimnasia y destacar en natación. Es un chico fuerte, pero sus ataques de jaqueca y dolores reumáticos le obligan a visitar la enfermería en varias ocasiones, a pasar temporadas en casa de su madre. Entre sus compañeros de aquella época destacan Karl von Glansford y Paul Dussen, con quienes mantendrá una amistad duradera, aunque con grandes altibajos. A los 18 años encontramos una mancha en su expediente. Durante una excursión, Nietzsche se bebe 4 jarras de cerveza y regresa borracho al internado, incidente que le cuesta su condición de primero de la clase y tener que enviar una sentida carta de disculpa a su madre. Esta borrachera supone la primera noticia de la conflictiva relación de Nietzsche que mantendrá con el alcohol, ante el que guardará ciertas distancias tanto por su delicado estómago como por su rechazo hacia el espíritu alemán. ¿Cuánta cerveza hay en la inteligencia alemana?, exclamará.
Su etapa como estudiante de élite sirvió al joven Fritz para desarrollar un sentido de trabajo que será uno de los pilares de su carácter, haciendo balance de su paso por la escuela Forta. Nietzsche verá como un sucedáneo necesario de una educación paterna que no tuvo y también como un privilegio. A su juicio, recibió una formación estricta en el momento justo es fundamental. A su juicio, recibir una formación estricta en el momento justo es fundamental para alcanzar el adecuado conocimiento y dominio sobre uno mismo. De hecho, si la autoexigencia y la capacidad para imponerse y obedecer una serie de pautas, es imposible entender la supervivencia psíquica de Nietzsche en los largos años de aislamiento, nomadismo y enfermedad que le esperan. El universitario, tras realizar un trabajo en latín sobre Teócnis, poeta griego defensor del aristocratismo, Nietzsche se gradúa en 1864. Ese mismo año, movido por la posibilidad de vivir con su amigo Duquesne, se traslada a Bonn para iniciar estudios universitarios de filología clásica y, cumpliendo los deseos de su madre, también de teología. Tras el régimen monástico y militar del internado de Forta, aquel muchacho de apenas 20 años ve en Bonn la oportunidad de un aprendizaje más vital que académico. En un primer momento, Nietzsche se abre a la despreocupada vida universitaria, forma parte de una asociación estudiantil, frecuenta las tabernas, fuma, bebe e incluso resulta herido tras batirse en un duelo de esgrima con un miembro de una hermandad rival. Sin embargo, pronto advertirá que esa vida colocada atenta Sin embargo, pronto advertirá que esa vida alocada atenta contra su verdadera naturaleza, alérgica a toda forma de gregarismo, y le invadirá la tristeza. En los días de Bonn tuvo lugar un conocido suceso, al parecer durante una escapada a Colonia y tratando de encontrar un restaurante que había recomendado, Nietzsche acabó por error en un prostíbulo. Petrificado ante los ofrecimientos carnales que le hicieron varias mujeres, el joven Fritz calmó su ansiedad poniéndose a tocar un piano que allí había, y acto seguido salió disparado del lugar. A pesar de que la historia sirvió a su amigo Duquesne para afirmar su castidad, quien dirá Mulieren Munken Antigde, nunca tocó a una mujer. Lo más probable es que Nietzsche volviera a pisar locales de este tipo para algo más que improvisar acordes al piano. Un hecho que apoya esta hipótesis es que unos meses después Nietzsche recibió varios tratamientos contra la sífilis, una enfermedad de transmisión sexual bastante común en aquel tiempo. La sífilis, cuya fase final de desarrollo puede afectar gravemente al sistema nervioso, fue la explicación médica oficial para la locura
que le atacaría más de 2 décadas después. El Devon es un periodo de aperturas económicas y deudas. A pesar de ello, Nietzsche está dispuesto a renunciar a un piano de alquiler. El Devon es un periodo de aperturas económicas y deudas. A pesar de ello, Nietzsche no está dispuesto a renunciar a un piano de alquiler ni a la vida cultural que la ciudad ofrece. Asimismo, se cuestiona entonces las creencias religiosas que tan precozmente había desarrollado. Se le presentan de modo más irreconciliable que nunca dos caminos. Si quieres alcanzar la paz del alma y la felicidad, entonces cree. Pero si quieres ser un discípulo de la verdad, entonces investiga. Le escribe a su hermana. Ante tal disyuntiva, Nietzsche opta por abandonar la teología y se decanta por la filología, elección que le obliga a dar serias explicaciones a su madre. Así, tras una tanda de nuevos e intensos dolores de cabeza y reúne Así, tras una tanda de nuevos e intensos dolores de cabeza y reuma a finales de 1865, escapa de la mediocre vida estudiantil de Bonn y siguiendo los consejos de su amigo Gersdorff, se traslada a Leipzig para continuar la carrera de filología clásica. En los siguientes 4 años, Nietzsche completará un formidable currículum como filólogo, publica ensayos y reseñas en revistas especializadas, participa activamente en la Asociación Filológica y uno de sus trabajos gana un premio de la universidad. A pesar de las muchas horas dedicadas al estudio, tendrá tiempo para disfrutar de la vida social en cafés, salas de conciertos y teatros, y siente al fin la agradable libertad del estudiante universitario. Sus logros como filólogo estarán en su mayoría apadrinados por el prestigioso catedrático Richter. Era este un profesor carismático y exigente que lograba sacar lo mejor a sus alumnos, a los que inculcaba las virtudes de rigor y el espíritu crítico. También, siempre sediento de figuras paternas, Nietzsche admirará profundamente la autoridad moral e intelectual de Richter. En otro plano, durante los días de Leipzig, se, se fraguará también la relación con su compañero Erwin Rohde. Tras renunciar a la actitud de superioridad que adoptaban con algunos amigos, Nietzsche alcanzará con Rohde una complicidad total. Pero más allá del Rich y Rohde, la época de Leipzig será recordada por el encuentro con otros dos hombres, uno muerto, el otro vivo, que determinan de forma radical el curso del pensamiento nietzscheano: el filósofo Arthur Schopenhauer y el compositor Richard Wagner. El encuentro con el filósofo se producirá al poco de llegar a la ciudad, en una librería del Viejo. Nietzsche se topa con el mundo como el encuentro con el filósofo se producirá
Al poco de llegar a la ciudad, en una librería del viejo, Nietzsche se topa con el mundo como voluntad y representación, la obra magna de Schopenhauer, y siente entonces una voz interior que le susurra: llévate este libro a casa. Durante las siguientes 2 semanas, Nietzsche apenas descansa. Se impone un se impone un horario en el que duerme únicamente de 2 a 6 de la mañana y devora un libro que en lo más profundo siente que ha sido escrito para él. A partir de ese momento, Nietzsche se convertirá al Schopenhauerismo y no perderá la ocasión de propagar las enseñanzas del maestro, un filósofo en el que hallará una naturaleza que vale más que 100 sistemas. Schopenhauer fue ciertamente un filósofo atípico, partiendo de Kant y ayudado por la filosofía oriental. Su pensamiento se plantea como un combate contra el idealismo alemán, la corriente que dominaba la filosofía europea en la primera mitad del siglo XIX. Schopenhauer acusa a los idealistas alemanes, Fichte, Schelling, Hegel, de construir majestuosos edificios conceptuales que en el fondo no son más que abstracciones vacías, alejadas de la vida y la experiencia práctica. En adelante, Nietzsche adoptará la original perspectiva de Schopenhauer a la hora de abordar cuestiones fundamentales. El universo ya no es un todo ordenado y estable, sino un caos dinámico motivado por una fuerza irracional. La voluntad nietzscheana la transformará en voluntad de poder. La conciencia humana no aparece como una facultad privilegiada, sino como un accidente tardío e insignificante sometido a la fuerza de los instintos. La historia no se rige por el progreso o la evolución, sino por una sucesión de acontecimientos carentes de sentido o finalidad. La manifestación suprema del espíritu humano no se encuentra en el conocimiento racional y científico, sino en el arte y en especial la música. Junto a esta nueva mirada, Nietzsche también recibirá de Schopenhauer una lengua afilada, amante de la polémica y el sarcasmo, y una pluma capaz de transmitir ideas complejas con extraordinaria elegancia y limpieza. Además, y no menos importante, halla en él un ejemplo vital. Schopenhauer se dedicó a la filosofía sin gozar apenas de reconocimiento por parte de la academia, ni tampoco de los lectores, ejerciendo durante la mayor parte de su vida un papel de pensador outsider que Nietzsche acabaría llevando al extremo. Lo que es seguro en cualquier caso es que el contacto con la obra schopenhaueriana inocula en Nietzsche el virus de la filosofía, un virus que avanzará lenta pero decididamente en la mente de aquel prometedor estudiante de filología. Tanto es así que la huella de Schopenhauer se deja ver en todo su pensamiento posterior, a pesar de que el vitalismo nietzscheano acabará por resultar incompatible con el pensamiento metafísico de su maestro. A finales de 1867, en pleno apogeo
de su culto a Schopenhauer, Nietzsche interrumpe sus estudios para incorporarse al servicio militar, para el que es declarado apto a pesar de sus problemas visuales. Destinado a la división de artillería, cambiará los libros por el manejo de cañones, y en este medio extraño logrará desenvolverse con aplomo y solvencia. Su paso por el ejército lo vivirá como una oportunidad para ampliar su formación, incluso como un antídoto eficaz contra la estrechez de miradas de la vida académica. En el servicio militar, Nietzsche llegará a ser un notable jinete y conseguirá el reconocimiento de sus superiores. La experiencia militar terminará de forma brusca. A los pocos meses sufre una caída del caballo que le provoca una herida grave en el tórax y se le daña varios músculos y huesos. Este accidente obliga a pasar el siguiente medio año inmovilizado sometido a dolorosas sometido a dolorosas curas. Durante su convalecencia empezarán también los problemas gástricos, que en adelante serán constantes. Exceptuando estos problemas, Nietzsche se encontró razonablemente bien durante sus años en Leipzig, los últimos en que gozará de su salud aceptable. Al año siguiente, el 8 de noviembre de 1868, se produce el encuentro personal con Richard Wagner, que estaba de visita en Leipzig y había mostrado interés por conocer a aquel joven talento llamado Nietzsche. El gran magnetismo personal del compositor, que por aquel entonces tenía 55 años de edad, que hubiera tenido el padre de Nietzsche, de no haber fallecido prematuramente, causará una honda impresión en el joven. Durante el encuentro intercambian opiniones sobre música y filosofía. Ambos profesaban la religión schopenhaueriana y manifiestan su deseo mutuo de volver a verse pronto. Al igual que en Schopenhauer, Nietzsche halla en Wagner el modelo de un pensador libre y rebelde, la encarnación de la independencia y la grandeza de espíritu. El músico personifica además el paradigma del artista, un auténtico genio, capaz de elevarse por encima de la mediocridad y transformar la raíz de la sociedad de su tiempo. Durante sus primeros pasos como pensador, Nietzsche está convencido del poder revolucionario del arte. Por esta razón, Wagner no se antoja únicamente de un artista excepcional, sino que el compositor se le aparece sobre todo como el gran depositario de las esperanzas de superación de la decadencia cultural y política de Europa. Es comprensible que en los referentes de Schopenhauer y Wagner en mente, Nietzsche es comprensible que con los referentes de Schopenhauer y Wagner en mente, Nietzsche se encuentre a gusto en el rígido entorno de la filología universitaria, aunque fuera este un ámbito en el que se desenvolvía a la perfección. Mientras se coloca con
los más reputados especialistas sienten que la filología oficial es una actividad basada en la pura erudición y alejada de los verdaderos problemas de la vida. Nietzsche compara la especialización universitaria con la división del trabajo en las fábricas. Los filólogos, como los obreros, se pasan el día concentrados en una absurda y pequeña tarea. Nietzsche, a diferencia de su contemporáneo Marx, no está preocupado por la pobreza material de los trabajadores industriales, sino por la pobreza espiritual de los trabajadores intelectuales. A finales de 1868, Nietzsche está a punto de finalizar su etapa en Leipzig. Una vez descartada la teología, le angustia no saber cómo va a poder conciliar el oficio de filólogo con su doble amor por la música y la filosofía. Pero un acontecimiento inesperado precipita todos los planes de la Cátedra de Lengua y Literatura Griegas de la Universidad Suiza de Basilea queda vacante y Nietzsche, cuyo brillante currículum no ha pasado desapercibido, aparece como principal candidato. A ello se le suman las gestiones del poderoso catedrático Richter, que redacta una importante carta para la recomendación en favor de su protegido. Así las cosas, Nietzsche se dispone a dedicarse profesionalmente a la filología, consciente de que en su persona el filólogo y el hombre no coinciden. Confía, sin embargo, en poder encontrar su propio camino dentro de la universidad. Al fin y al cabo piensa que se trata de un puesto que le dejará tiempo suficiente para dedicarse a sus proyectos personales y además le proporcionará un buen sueldo y cierta respetabilidad. Nietzsche es finalmente nombrado catedrático de la Universidad de Basilea el 10 de febrero de 1869. Se trata de un caso excepcional tanto porque Nietzsche es muy joven, no ha cumplido todavía los 25 años, como porque aún no tiene el título de doctor y por tanto carece de la acreditación académica necesaria para el cargo, situación que Richter soluciona rápidamente cuando consigue que sus anteriores publicaciones sean convalidadas como tesis doctoral. La familia de Nietzsche recibe la noticia con enorme alegría. En contraste, el flamante catedrático apenas presenta signos de euforia y se pone enseguida a preparar las clases que tiene por delante. Aquí hacemos una pausa y continuaremos con el título El catedrático, referido al mismo Nietzsche.